Ahora vamos a entrar en materia y, si nos lo permiten, vamos a ponernos un poco filosóficos, porque en tiempos de corrupción galopantes, del todo vale, ¿no?, de que el fin justifica los medios, vale, yo creo, la pena reflexionar desde un punto de vista filosófico sobre los códigos éticos imperantes en nuestra sociedad. ¿Se han devaluado? Esa sería una de las preguntas. ¿Una sociedad con malos códigos éticos es una sociedad enferma? ¿Qué habría que hacer para recuperar algunos valores perdidos? Pues bien, para hablar de estos y otros aspectos de los códigos éticos, contamos en la mesa con Francesc Torralba, filósofo y profesor de ética de la Universidad Ramon Llull. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y contamos también con José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad de Comillas y autor de Ética, Responsabilidad Social y Modelos de Empresa. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, pues partiendo de esa premisa, ética, hay que decir, proviene del griego éticos, que significa carácter, puede definirse, por tanto, a la ética como la ciencia del comportamiento moral, ya que estudia y determina cómo deben actuar los integrantes de una sociedad. Pues dicho esto, ¿cómo definiríamos un código ético, profesor? Pues un código de ético es un texto breve, generalmente constituido por un conjunto de artículos que identifica cómo debe regularse una determinada comunidad de personas. Por ejemplo, el código de ética de enfermería, de medicina, de docentes, de psicólogos. ¿Qué tienen en común todos esos profesionales y qué deben cumplir en el ejercicio de su profesión? Esto es un código de ética, por lo tanto tiene que ser claro, tiene que ser ágil, tiene que ser lo más inteligible. Identifica un conjunto de normas, por lo tanto de deberes, de prescripciones que deben cumplir todos, más allá de sus creencias, afinidades políticas, edad, sexo. Códigos de ética incluso hasta personales, ¿no, José Luis? Bueno, códigos de ética personales yo creo que, aunque no están explicitados, son tremendamente reales y vigentes. Todos nosotros, todos los días, enjuiciamos las cosas que pasan, nos comprometemos a hacer determinado tipo de cosas y no lo hacemos muchas veces dándonos cuenta de que estamos tomando unas decisiones que nos alinean con unas opciones nuestras, etcétera. Pero eso es lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Es decir, todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando vamos a trabajar, cuando interactuamos con los compañeros, etcétera, en la casa, la familia, siempre hacemos las cosas y si tiráramos hacia atrás veríamos que las hacíamos desde unas opciones, desde unos valores, desde algo que nos importa, que nos gusta y por lo que apostamos. Y ese es el código personal de cada quien. Ese es el código personal. ¿Cada uno tiene su código ético? Sí, lo que pasa es que es evidente que en una colectividad y en una comunidad y en una organización, una empresa, un colegio, un hospital, es fundamental identificar esos mínimos éticos exigibles a todos, ¿eh? Es decir, ahí puede haber una enfermera que entre siempre a las 5 de la tarde, puntualmente, pero una entra a las 5:40. Pues aquí hay un problema ya, ¿no?, que tiene que ver con la puntualidad. Por eso, cuando se habla de códigos de ética, institucionales o profesionales, se identifican esos mínimos exigibles. Por eso hablamos de ética mínima y, por lo tanto, tienen que ser consensuados, dialogados y asumidos por toda la colectividad. Pero, como dice José Luis Fernández, es verdad, cada cual a su título individual tiene su código de conducta, su manera de entender cómo debe actuar como profesor, como ingeniero, como médico, como lampista, como psicólogo. ¿El bien por encima del mal sería un código ético personal? Hacer el bien y evitar el mal es el más vacío de los mensajes, de los códigos éticos, de los mensajes, pero el más global, el más genérico. La cuestión está en definir qué es el bien. Y por eso, más allá de lo que cada cual piensa o hace, cada uno de nosotros nos ganamos la vida haciendo determinado tipo de cosas que hacemos no desde cero, sino en un proceso ya histórico y junto con otros. Los colegas, los que hacen lo mismo que nosotros. Y somos profesionales, y los profesionales nos ganamos la vida porque aportamos un determinado tipo de bien a la sociedad. Pensar cuál es el bien que aportan los profesores, o cuál es el bien que aportan los médicos, cuál es el bien que aportan los periodistas, cuál es el bien que aportan cualquier profesión, es por donde habría que empezar. ¿Cuál es la razón de ser profunda de la profesión que yo tengo? Y eso marcará el nivel y el estándar por donde debo andar y en cuanto yo lo alcance más o menos, seré más o menos excelente como profesional. Claro. Lo que sorprende es la multiplicación de códigos de ética. Tú hablabas de que quizá la corrupción, quizá la sensación de que vale todo,
es algo que está muy extendido. Y sin embargo, en los últimos 10 años, tanto José Luis como un servidor, hemos participado en la redacción de códigos de ética de colectivos muy distintos, de organizaciones muy distintas, ONGs, organizaciones lucrativas, del ámbito de la salud, del ámbito industrial, del ámbito de las telecomunicaciones. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué? Una hipótesis quizá que lo que ocurre es que nos damos cuenta de lo que pasa cuando vale todo, que se deshacen las organizaciones, que se producen agravios comparativos, resentimientos, injusticias, y quizá eso es lo que explique esta necesidad de poner negro sobre blanco lo que a veces nunca se había escrito, y que sin embargo parece que es esencial ponerlo negro sobre blanco. Quizás sería una explicación, pero en cualquier caso es verdad que en los últimos años estamos asistiendo a un boom, una explosión de códigos de ética en campos profesionales muy distintos, desde docentes, árbitros de fútbol, a centros de gimnasia o de educación física, ¿no? Cómo tratar al cliente, cómo tratar los profesionales entre sí para que las relaciones sean excelentes. Quizás las instituciones, los gobernantes están faltos de ética. Eso es muy fácil de decir. Y tirar por elevación suele resultar también injusto. Claro que hay gente corrupta, mucha, en todos los sitios, entre los gobernantes, entre los políticos, pero también entre otra inmensa cantidad de profesionales. Todo aquel que no hace bien lo que tendría que hacer está corrompiendo su funcionamiento como profesional. Y a base de corromper el funcionamiento profesional acaba corrompiéndose también como persona. No te puedes fiar de él. Padecemos una crisis potente de confianza. Y esa es más gorda que la crisis económica. Tenemos una crisis de confianza y como no nos fiemos unos de otros, no tenemos futuro, no es sostenible una sociedad. Pero tiene que ver esa crisis de confianza con estas malas prácticas. Corrupción, prevaricación, nepotismo, discriminación, a veces de género, a veces étnica, a veces social. Es decir, una organización que actúa éticamente, que expresa transparentemente qué se hace con los ingresos, qué se hace con el dinero que entra, que cada cual desarrolla su tarea que tiene encomendada, esta genera confianza. Por eso es verdad que padecemos una crisis de confianza, pero es desigual. Hay instituciones que la padecen de un modo mucho más acrecentado que otros, y eso tampoco es una casualidad. Tiene mucho que ver con las buenas prácticas que hay en unas y las malas prácticas que hay en otras. De ahí la necesidad de la ética. Porque además, si hay ética en las organizaciones, se genera confianza y se genera, por tanto, más flujo y más interacción entre esa organización y el entorno. Claro, y además hay una cuestión, es decir, cuando hablamos de un código ético, incluso hasta las empresas, muchas empresas tienen un código ético de la empresa, sobre todo las grandes, y sería curioso explicar por qué, ¿no? Pero cuando hablamos de códigos éticos, a veces tendemos a pensar que son solo, que también, normas que hay que cumplir, reglas que hay que seguir. Pero es que también se puede entender que el código ético es más aspiracional, es decir, como valores por los que merece la pena trabajar o bienes por los que merece la pena empeñarse. Es decir, código ético no tanto como usted no haga esto, sino sería bueno intentar hacer aquello otro. Y eso es también un código ético, no tanto código en cuanto norma de qué debo hacer o qué está prohibido, sino como propuesta de qué es deseable o qué sería mejor para la sociedad. José Luis, no me quiero quedar con la intriga. ¿Por qué es tan necesario que una gran empresa tenga sus códigos éticos? Bueno, vamos a ver, hay varias razones. Una, primero, porque la globalización ha complicado mucho la gestión de las empresas. Antes era muy fácil. Éramos todos iguales, del mismo sitio, más o menos de la misma extracción social, con los mismos parámetros, con los mismos valores. Hoy en día hay empresas que tienen 200.000, 300.000 empleados a lo largo de todo el mundo. Y unos son creyentes en tal religión, otros son ateos, otros son budistas, unos son de una cultura, otros son de otra. ¿Cómo puedes tú gestionar una empresa de 200.000 personas si no tienes, lo que decía antes Francesc, unos mínimos, unos básicos, unas reglas del juego, unas rayas rojas, más allá de las cuales no pasa? Sin ética no hay gestión. No se puede gestionar bien. Claro. Bien. Y sosteniblemente. Todas estas quiebras que ha habido, bueno, y que tengas un código ético no garantiza que los que toman las decisiones van a ser muy éticos al tomarlas.
Aquí la gente tendrá que acordarse de Enron. Enron era una empresa que ganaba todos los premios de responsabilidad social corporativa a finales de los años 90. Era un gigante de la energía. Era el modelo, era el icono del capitalismo, Enron. Ganaba premios de responsabilidad social todos los años y tenía un código ético. Quebraron la empresa. Desapareció dinero por todos los sitios, engañaban como campeones. Aquello era la corrupción generalizada convertida en sistema. Desapareció la empresa, perdieron el empleo todos los que había ahí, acabaron en la cárcel muchos de ellos, la confianza en las empresas fue en picado, vino más regulación en los Estados Unidos. ¿Y sabes para qué sirven los códigos éticos de Enron? Para venderlos a $200 el ejemplar a los coleccionistas de códigos éticos. Pero eso, José Luis, lo que demuestra es que un código por sí mismo no es garantía de que haya buenas prácticas dentro de la organización y entre los miembros de la organización y los de fuera. Es el caso de eso. De ahí la importancia que a veces nos desafía a los profesores de ética cuando nos dicen, oye, tenéis que ayudarnos a hacer un código de ética. Dices, fantástico. ¿Pero para qué? ¿Como ornamento? ¿Como declaración? ¿Como cosmética? ¿O verdaderamente para que sea efectivo en la toma de decisiones, en la distribución de recursos, en la política familiar, en la política medioambiental? Porque si no, es simplemente un papel que queda bien, pero que además a veces no para nada inspira la práctica de esa organización, como en el caso que José Luis ponía. Sí, sí, es contraproducente muchas veces. Es decir, un código tiene que estar muy claro para qué lo quieres, muy claro que vamos a por él. Es muy importante ver qué contenido tiene, cómo se elabora, cómo se implica la gente en él y luego cómo se pone en funcionamiento y se revisa. Porque no es las tablas del Sinaí escrito en piedra, no, es algo, no es lapidario, es algo que hay que ir haciendo y revisando porque las circunstancias cambian mucho, ¿no? En las organizaciones, en las empresas, en los negocios, en los mercados, la gente. Centrándonos entonces en esa ética empresarial, es crear valor, generar riqueza, sería... ¿El fin de una empresa? El fin de una empresa, claro, depende cómo la entiendas ya. Si dices, es maximizar el valor para el dueño o accionista. ¿Sería ético? Depende. Aquí la pregunta tiene una respuesta. Depende cómo se haga eso. Si se hace apuntando a la satisfacción de una necesidad no suficientemente atendida que ayude a que la gente y la sociedad crezca y se desarrolle, estupendo. Claro. Estupendo. Es que es el negocio, ese es el juego. ¿Pero la crisis ha hecho daño a la ética empresarial o no? La falta de ética empresarial a veces es responsable directa de la crisis económica que padecemos. No solo la falta de ética, cuidado. Muchas veces no hay que andar buscando culpabilidades morales cuando se pueden explicar muchas de las transgresiones por incentivos perversos que gente común tenía a tiro y nadie paraba. Y otros miraban para otro lado, los entes reguladores miraban para allá, los gobernantes miraban para otro sitio, la alta dirección de la compañía, mientras esto fuera Hollywood y ganáramos dinero, no querían darse cuenta de lo que había ahí. Mientras yo vendiera, daba igual a quién. ¿Tenía ese señor capacidad de pagar la hipoteca a la que yo lo estaba metiendo cuando entraba? Las famosas hipotecas subprime en los Estados Unidos. ¿Por qué se vendían si no se iban a cobrar? Porque yo cobraba por vender, no por cobrar. Sí, claro. Claro, son incentivos perversos. Claro. Es decir, no hay que ser malo, es simplemente que esté mal diseñado el sistema. Y entonces... De ahí la importancia de distinguir que una organización tenga afán de lucro, en principio no es negativo. El tema es cómo consigue enriquecerse. Si lo hace a través de mentir, estafar, engañar, generar cualquier tipo de injusticia para ese afán de lucro de un individuo o de una pequeña minoría, entonces sí que aquí tenemos que criticarlo éticamente. Pero también respecto a las ONGs, hoy hay muchos códigos de ética ya en ONGs. ¿Por qué? Porque también se ha sembrado la sospecha de cómo se generan esos recursos, qué se hace con esos recursos, y el donante, el que capitaliza esa organización, quiere tener la seguridad de que el dinero será útil para un determinado colectivo, niños, ancianos, personas desahuciadas, indigentes. Y por lo tanto las ONGs cada vez más están fiscalizadas en su eticidad, si realmente esos bienes que reciben no se los queda una pequeña casta burocrática, sino que irradia al destinatario. Y claro, no solo existe el objetivo económico en ese código ético.
No, por supuesto. Es decir, hay ONGs que no tienen finalidad económica, sino resolver necesidades de un entorno muy vulnerable y también necesitan gestionar éticamente esos recursos y dar cuenta de resultados y explicar qué se hace con ese dinero y por qué se contrata a esas personas. Es decir, ¿se puede uno verdaderamente ganar mucho dinero y respetar las normas éticas? Sí, pero también puede pasar lo siguiente, ¿no? Que una persona que no tenga como finalidad el ganar dinero, pues no gestione éticamente esa organización y eso genera al final unas distorsiones dentro de ella, unos agravios comparativos que al final genera patologías en esa organización. Celos, resentimientos, rencores y la comunidad, que es una organización, se va partiendo, se va disolviendo. Pero al final los códigos éticos, tanto de empresas como de individuos, son papel mojado, da la sensación de que queremos limpiar nuestra conciencia y luego... En muchos casos son papel mojado, en otros casos son boomerangs que vuelven contra el que los lanza al mercado y se le vuelven y le dan a la cabeza. Otras veces generan un cinismo dentro de la propia organización que dicen, sí, ya te veo venir, ya sé por dónde vienes, ¿no? Es decir, genera una... si se hacen mal, vale más no entrar a jugar esos balones tan complicados si no estás queriendo hacerlo bien, porque si lo haces mal, tienes un problema más gordo que el que quieres resolver. Si es solamente efecto escaparate, porque es lo políticamente correcto, porque es lo que todo el mundo hace, porque es, bueno, evidentemente puedes hacerlo, nadie te va a decir que no, pero eso va a ser papel mojado y puede ser que sea perjudicial para ti a plazo. Claro, porque el usuario, si lee que hay unos valores que, por ejemplo, pone puntualidad, usted es una compañía aérea y me promete puntualidad y llevo 3 horas esperándome en un aeropuerto, pues me voy a quejar. Diré, oiga, al menos no digan que ese valor es para ustedes fundamental. No lo expongan, porque al exponerlo y ver lo que ocurre hay una contradicción flagrante, ¿no? De ahí es verdad, se juega con un tema muy difícil, ¿no? Quizás es mejor no exponer los valores que verdaderamente inspiran esa organización, porque en la medida que uno pone esos valores por escrito y los da a conocer a tinta y a textra de la organización, entonces uno puede pedir responsabilidades, ¿no? ¿Qué pasa con la equidad hombre-mujer? ¿Qué pasa con la responsabilidad medioambiental y los desechos? ¿Qué pasa con la responsabilidad familiar cuando los trabajadores no tienen tiempo para ver a sus hijos? Son temas que pueden aparecer cuando se ha expuesto cuáles son las exigencias que asumimos. ¿Y qué pasa con las preferentes? Porque en un momento dado es una muestra de falta de ética de ciertas entidades bancarias. Volvemos a lo mismo, es decir, hay bancos ahora que están escorándose hasta el péndulo para el otro lado. Tú ahora ves, por ejemplo, yo en Madrid paso por la calle y veo una cosa y yo digo, ¿pero esto realmente es un banco? Porque da la impresión de que es el cuento Caperucita Roja, es decir, nuestros valores, la sociedad, el no sé qué, pero vamos a ver. O sea, esas sobreactuaciones, para la gente que no es tonta del todo, son absolutamente... Esos relatos absolutamente incomprables. Y lo de las preferentes, hombre, que ahora empiecen a decir, vamos a empezar por los principios. Está bien como eslogan y gancho, ¿eh? Vamos a empezar, ahora sí que vamos a ser buenos. Yo tengo una hija que cuando era pequeña y cuando vino la primera vez, Bárbara, cuando vino la primera vez aquella tregua de la ETA, y ella tendría 5 años o 6, decía, dicen los de la ETA que ya van a ser buenos, pero yo no me lo creo. Pues pueden decir misa. Los códigos éticos hay que verlos por sus resultados, por sus frutos. Claro, pero como una de las entidades hoy que sufre más descrédito y crisis de confianza son las entidades financieras y bancarias, por eso hay esa retórica, es decir, primero los principios, primero los valores, porque el ciudadano está verdaderamente en una actitud de suspicacia. Lo que pasa es que de nuevo se juega en la credibilidad, ¿no? Porque si empieza de nuevo ese relato, ese discurso, ese cuento de Caperucita, pero al final no se lo creen y no lo cumplen, pues el ciudadano empezará de nuevo a sospechar de si verdaderamente es simplemente una operación de fachada, de cutis. ¿Y hasta cuándo hay que darles confianza y voto a los que lo merezcan siempre? A los que lo merezcan siempre. Y ahí hay una labor muy importante, que yo creo que en España todavía estamos un poco lejos de lo que deberíamos ser. La sociedad civil, los medios de comunicación, los ciudadanos, los consumidores, tenemos que ser más proactivos, no digo yo más beligerantes, pero más proactivos, demandar más. Tenemos derecho a pedir que me cuenten lo que están haciendo.
tenemos derecho a exigir que me traten bien, que no me maltraten. Los del gas, los de la telefonía, los del no sé qué. Es decir, tenemos que ser más dignos, más fuertes a la hora de reclamar nuestros Reivindicar. derechos. Reivindicar. Pero quizás luego te tienen media hora al teléfono, esperando y no te resuelven el problema. Ya, mira, yo la José última Luis. vez que tuve que hablar con para una reclamación de una línea telefónica, hablando con una señora, que no la entendía, porque está subcontratado en América Latina, dije, quiero que me atiendan en catalán. Y cuando me pasaron en catalán, dije, mire, me va a atender usted si no le importa en castellano, porque a la otra señora no la entiendo. ¿Por qué? Porque habla un idioma que es un español que yo no entiendo. Compañías que carecen de código ético, entonces, lo vemos a diario. O que lo tienen, pero no lo cumplen, lo han hecho de carácter retórico o cosmético, o simplemente pues lo han hecho encargado, pero no ha sido asumido. Eso es lento, ¿eh? Es decir, hay que asumirlo en todos los órganos, hay que hacer una pedagogía del código, hay que identificar las dificultades, los obstáculos. Es decir, no es fácil eso, pero en cualquier caso, de lo que no cabe duda es que solo se cobra confianza si verdaderamente se cumplen esos valores institucionales que tiene una organización. Si no, fácilmente identificas la incoherencia. ¿Y eso qué genera? Pues la diáspora. El cliente, el usuario dice, de ese hospital no me fío más, de ese hotel no me fío más, porque dicen que ofrecen eso, pero luego no lo ofrecen. Pues con esta conclusión del profesor Torralba lo dejamos. Francesc, muchísimas gracias. José Luis Fernández, un placer tenerle con nosotros. Gracias. Suerte.